Su mundo era del tamaño de una olla de hierro fundido, lleno de frijoles para hombres que nunca la vieron. Pero un día, el único hombre que nunca pronunció una palabra le ofreció todo. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete si quieres más contenido como este. El ara se movía en una jaula que no tenía barrotes, sino paredes de madera encalada y el olor perpetuo a manteca, sudor y frijoles hirviendo. Su existencia se medía en el ciclo del sol, no por su luz, sino por el calor que añadía a la ya sofocante cocina. El amanecer era para avivar el fuego, el mediodía para servir a los hombres ruidosos y anónimos, y el anochecer para fregar los restos de su apetito de las placas de estaño. Los vaqueros eran una marea de sombreros polvorientos y botas embarradas, una cacofonía de risas ásperas y demandas bruscas. No la llamaban por su nombre. Era mujer, o, más a menudo, nada en absoluto. Era un par de manos funcionales, una sombra que se deslizaba entre la estufa y la mesa de servicio. Su corazón se había convertido en una piedra lisa y fría en su pecho, un peso que la anclaba a este purgatorio sin nombre en medio de la nada. Los frijoles, día tras día, eran su penitencia y su único oficio. Borboteaban en la gran olla negra, un caldo espeso y monótono que reflejaba la textura de sus días. Cada burbuja que subía a la superficie era como un suspiro que ella no se permitía soltar. Había aprendido a apagar sus pensamientos, a convertir su mente en un lienzo en blanco para que el desprecio de ellos no encontrara nada a lo que adherirse. Sin embargo, entre la docena de hombres, había uno que era diferente. Se llamaba Silas, aunque ella solo lo sabía por haberlo oído de los demás, pronunciado con una mezcla de burla y recelo. Era el silencioso. Nunca pedía nada. Nunca se quejaba. Simplemente tomaba su plato, se sentaba en el rincón más alejado y comía con una deliberación que bordeaba lo reverencial. Sus ojos, de un gris tormentoso, no la atravesaban como los de los demás. La veían. Veían el temblor en sus manos cuando el capataz golpeaba la mesa. Veían la forma en que su espalda se tensaba cuando una risa se volvía demasiado cruel. No ofrecía consuelo, ni una sonrisa, ni una palabra. Su reconocimiento era un regalo tan sutil que casi podría confundirse con la indiferencia, pero para el ara era el único sorbo de agua en un desierto de invisibilidad. Él era el único que notaba que ella siempre guardaba para sí la porción más quemada, la que se pegaba al fondo de la olla. Y a veces, cuando recogía su plato vacío, sus dedos rozaban los de ella por una fracción de segundo, un contacto tan efímero que la dejaba preguntándose si lo había imaginado. En esos momentos, la piedra en su pecho se sentía un poco menos pesada, como si el silencio de él tuviera una gravedad propia. Una fuerza silenciosa que contrarrestaba el peso del mundo ruidoso que la aplastaba. Era un enigma dentro de su rutina, un punto fijo en su universo giratorio y sin sentido, y sin saber por qué. Ella comenzó a cocinar los frijoles pensando en él. Un martes, el calor era particularmente opresivo. El aire estaba tan quieto y pesado que parecía presionar la piel. Jededía, el capataz, un hombre cuya barriga se derramaba sobre su cinturón y cuya voz sonaba como grava siendo aplastada, arrojó su plato sobre la mesa. Unas cuantas alubias salpicaron el suelo de madera. «Estos frijoles saben a tierra, mujer», gruñó sin mirarla. «¿Acaso los recoges del suelo?» Los otros hombres rieron, un coro gutural que llenó la pequeña cocina. El ara no se inmutó. Su rostro permaneció como una máscara de yeso, impasible, pero por dentro, algo se fracturó. El comentario no era más cruel que los de otros días, pero aterrizó en una grieta fresca de su alma. De repente, el olor a frijoles la transportó. No estaba en la cocina del rancho, sino en otro lugar, en otro tiempo. Flashback. La imagen la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un jardín cuidado, las manos de su padre cubiertas de tierra fértil, no de polvo estéril, el olor a menta y a tierra húmeda después de la lluvia, la risa de su madre, un sonido como campanillas de viento.
Recordó a un hombre con un traje elegante y una sonrisa demasiado ancha, que le prometió a su padre un futuro próspero, mostrándole papeles que brillaban con promesas. Recordó el día en que ese mismo hombre regresó, no con prosperidad, sino con la ley de su lado y una orden de desalojo. La sonrisa se había ido, reemplazada por una mueca de fría victoria. La tierra de su padre, su hogar, perdido. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejándola con un temblor que recorrió sus brazos. Jedediah, notando su falta de respuesta, se levantó. ¿Estás sorda además de ser una pésima cocinera? Se acercó, su sombra cayendo sobre ella, robándole la poca luz que entraba por la ventana sucia. El ara apretó la mandíbula, el sabor del polvo y la rabia vieja en su boca. Fue entonces cuando ocurrió. Silas, desde su rincón, se levantó en silencio. No se movió rápidamente, ni con agresividad. Simplemente se puso de pie, su alta figura creando una nueva línea en la habitación. Caminó hacia el mostrador, tomó un trapo limpio y se agachó. Con una sola pasada, limpió los frijoles que Jedediah había tirado al suelo. Luego, se enderezó. Miró al capataz no con desafío, sino con una calma vacía que era infinitamente más inquietante. Y luego sus ojos se posaron en el ara. No había piedad en su mirada, sino algo más profundo, un entendimiento, un reconocimiento del golpe invisible que acababa de recibir. Volvió a su rincón y se sentó, como si nada hubiera pasado. El silencio que dejó a su paso fue más ruidoso que las risas de antes. Jedediah carraspeó, desconcertado, y regresó a su asiento. El ara se quedó inmóvil, con el trapo sucio en la mano, el corazón latiéndole no por miedo, sino por la extraña y abrumadora sensación de haber sido, por primera vez, defendida. La pequeña intervención de Silas alteró el ecosistema de la cocina. Fue un cambio sutil, como una alteración en la presión del aire antes de una tormenta. Los hombres, especialmente Jedediah, comenzaron a tratar a Silas con una nueva cautela. Su silencio ya no era el de un tonto, sino el de alguien que guardaba algo, y su extraña deferencia hacia la cocinera no pasó desapercibida. Empezaron a observarla a ella también, buscando la naturaleza de su conexión. Sus burlas hacia el ara se volvieron más afiladas, teñidas de una nueva forma de resentimiento. Ya no era solo la cocinera invisible, ahora era la protegida del bicho raro, lo que la hacía aún más un objetivo. ¿Qué le das a ese mudo, le siseó un día un vaquero flacucho llamado Pete, mientras ella rellenaba su taza de café. ¿Le endulzas los frijoles a escondidas? Ella lo ignoró, sus movimientos deliberados y económicos, pero la pregunta se clavó en ella. ¿Qué le daba a ella? Nada. ¿Qué le daba a él? Pequeños tesoros que aparecían de la nada. Un día, encontró una pluma de halcón perfectamente intacta sobre el saco de harina. Otro día, una pequeña geoda, rota por la mitad para revelar un interior de cristales brillantes, estaba esperando junto a la bomba de agua. Eran objetos sin valor monetario, pero de un valor incalculable para ella. Eran pedazos del mundo exterior, del vasto paisaje que solo veía a través de la ventana mugrienta. Eran recordatorios de que existía la belleza más allá de la grasa y el hollín. Cada objeto era un mensaje silencioso, una palabra en un lenguaje que solo ellos dos entendían. Mientras tanto, sus flashbacks se volvían más insistentes. Flashback. Estaba de pie junto a su madre, observando cómo el hombre de la sonrisa ancha martillaba un cartel en su valla. Propiedad del Banco del Condado. La cara de su padre, antes un mapa de arrugas amables, se había convertido en una máscara de derrota gris. «Lo prometiste», susurró su padre al hombre. El hombre se encogió de hombros. «Los negocios son los negocios, amigo. Deberías haber leído la letra pequeña. La letra pequeña. Las palabras que roban mundos». El ara apretó los puños. El recuerdo tan vívido que podía sentir la tela áspera de su viejo vestido bajo sus dedos. La injusticia de todo aquello era un fuego frío que ardía en su interior. Los frijoles en la olla parecían burlarse de ella, un símbolo de su caída. De tener una despensa llena de conservas de su madre, a cocinar un guiso sin fin para extraños que la despreciaban.
La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Una noche, mientras limpiaba, encontró a Silas esperando junto a la puerta trasera. No dijo nada. Simplemente señaló con la cabeza hacia el exterior. Ella dudó. El miedo una reacción instintiva. Pero luego vio lo que sostenía en su mano. Una sola flor de cactus, de un rosa desafiante y vibrante, que había florecido contra todo pronóstico en la tierra seca. Era la cosa más hermosa que había visto en años. Con el corazón martilleándole en el pecho, secó sus manos en el delantal y salió a la noche fresca por primera vez en meses. La noche la envolvió. El aire, libre del olor rancio de la cocina, era fresco y olía a polvo y a la lejana promesa de lluvia. El cielo era un vasto océano de tinta salpicado de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Hacía tanto tiempo que no se detenía a mirar el cielo, que la inmensidad la mareó. Silas estaba a unos pasos de distancia, su silueta recortada contra el horizonte. No la miraba a ella, sino al paisaje, como si estuviera leyendo una historia escrita en las colinas oscuras. El ara se quedó quieta, sin saber qué se esperaba de ella. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un espacio, un lienzo en blanco donde las palabras no eran necesarias. Era el mismo silencio que él llevaba consigo a todas partes, pero aquí, al aire libre, no se sentía como una ausencia, sino como una presencia. Se sentía como respeto por la quietud de la noche. Pasaron varios minutos. Un coyote aulló en la distancia, un sonido solitario que solo acentuaba la paz del momento. El ara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La soltó lentamente, un soplo de aire que pareció llevarse consigo una parte de la tensión que se había acumulado en sus hombros durante años. Silas se giró lentamente hacia ella. A la pálida luz de la luna, su rostro parecía más joven, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos menos profundas. Levantó una mano y señaló hacia una constelación baja en el cielo. Luego, sus dedos trazaron una forma en el aire, un mapa, una línea, un río. El ara siguió su gesto, tratando de entender. No era un experto en estrellas, pero reconoció la forma que él dibujaba. Coincidía con el recodo del arroyo seco que atravesaba el rancho a unas pocas millas al sur. Él entonces bajó la mano y señaló al suelo a sus pies, y luego de nuevo hacia la constelación. Estaba conectando la tierra con el cielo, mostrando una relación que ella nunca había considerado. Para los otros hombres, la tierra era algo que conquistar, que explotar. Para Silas, parecía ser algo con lo que conversar. Su comunicación era un baile de gestos y miradas. Él le mostraba las plantas que los demás pisoteaban, señalando sus usos, una para hacer un té que calmaba la tos, otra cuyas raíces podían usarse como jabón. Ella escuchaba, no con sus oídos, sino con sus ojos, absorbiendo el conocimiento. A su vez, él parecía leerla a ella. Notaba cómo sus ojos se demoraban en la luna, cómo instintivamente se frotaba los brazos cuando una brisa fría soplaba. Una noche, sin previo aviso, se quitó su propia chaqueta de lona gastada y la colocó sobre los hombros de ella. El tejido era áspero y olía a él, a cuero, a tierra y a la ausencia de miedo. El ara se estremeció, pero no de frío. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo en su simplicidad, que la dejó sin aliento. No dijo gracias. La palabra se sentía demasiado pequeña, demasiado hueca. En su lugar, simplemente asintió. Una inclinación de cabeza apenas perceptible, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, una genuina, aunque diminuta, sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Él también lo vio, y en la oscuridad, ella creyó ver un atisbo de respuesta en sus ojos grises. Estaban construyendo un puente, viga a viga, en completo silencio, sobre el abismo de sus soledades. La frágil paz que el ara había encontrado en sus encuentros nocturnos con Silas estaba destinada a romperse. La tensión en el rancho había alcanzado un punto de ebullición. Jedediah y sus hombres, incapaces de descifrar la dinámica entre la cocinera y el mudo,
Decidieron que era una afrenta a su autoridad, a su orden natural de las cosas. Lo veían como una conspiración silenciosa que se desarrollaba justo debajo de sus narices. La oportunidad para la confrontación llegó en una tarde de paga. El dinero, el whisky barato y el ego herido eran una combinación volátil. Estaban todos en la cocina, más ruidosos y agresivos que de costumbre. El Ara trabajaba con la cabeza gacha, intentando volverse lo más pequeña posible, pero sabía que era inútil. Hoy, la tormenta iba a estallar. Jedediah, con los ojos enrojecidos por el alcohol, se tambaleó hacia ella. «Falta una botella de whisky de mi despacho», dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. «Y nadie ha estado cerca de allí excepto tú y tu amigo silencioso». La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Era una mentira, y todos lo sabían. Era una excusa. El Ara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Jedediah. Por primera vez no había miedo en ellos, solo un desprecio frío y cansado. «Yo no he robado nada», dijo, su voz tranquila pero firme. Era una de las pocas frases completas que había pronunciado en meses. Pete, el vaquero flacucho, se rió. «La gata enseña las garras. Tal vez deberíamos registrarla, jefe, para asegurarnos». Se acercó a ella, con una sonrisa lasciva en el rostro. La cocina, que siempre se había sentido como una jaula, de repente se encogió. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella. Estaba atrapada. El pánico, frío y afilado, finalmente la atravesó. Miró hacia el rincón de Silas. Él estaba allí, observando. Su rostro era inescrutable, una máscara de calma. Por un terrible segundo, el Ara pensó que no haría nada, que la dejaría a merced de ellos, que todo había sido una ilusión. Jedediah asintió a Pete. «Buena idea. Veamos qué esconde». Cuando Pete extendió la mano hacia ella, Silas se movió. No fue un movimiento rápido. Fue deliberado, casi perezoso, pero con una finalidad aterradora. Se levantó de su silla, que chirrió contra el suelo de madera, el único sonido en la habitación. Dio 2 pasos hacia adelante, interponiéndose directamente entre Pete y el Ara. No dijo una palabra. No levantó un puño. Simplemente se quedó allí. Su tamaño, que antes parecía encorvado y discreto, ahora parecía imponente. Su silencio, que antes era pasivo, ahora era un arma. Llenaba la habitación, ahogando el valor borracho de los otros hombres. Pete se detuvo en seco, su sonrisa vacilando. Miró a Jedediah, buscando apoyo. El capataz miró a Silas, y por primera vez, el Ara vio miedo en los ojos del hombre grande. No era el miedo a una pelea, era el miedo a lo desconocido. Silas no era parte de su mundo de bravuconería y ruido. Operaba con reglas diferentes, y eso los aterraba. Con una mirada que podría haber congelado el fuego, Silas simplemente miró a Pete hasta que el hombre retrocedió, bajando la mano. Luego, sus ojos grises se movieron lentamente por la habitación, pasando por encima de cada hombre, antes de volver a posarse en el Ara. El mensaje era inequívoco. «Tocadla, y os enfrentaréis a mí». El enfrentamiento terminó. Jedediah resopló, intentando salvar las apariencias. «Bah, olvídalo. Probablemente me lo bebí y no me acuerdo». Pero el poder en la habitación se había desplazado irrevocablemente. Y el Ara, de pie detrás de la imponente y silenciosa figura de Silas, sintió que el suelo bajo sus pies por primera vez era sólido. La atmósfera después de la confrontación era espesa y cargada. Los vaqueros evitaban la mirada de Silas, y por extensión, la de el Ara. Comían rápidamente y en silencio, el aire despojado de su habitual fanfarronería. El Ara se sentía extrañamente expuesta, como si la armadura de invisibilidad que había llevado durante tanto tiempo se hubiera hecho añicos, dejándola vulnerable bajo la nueva luz del respeto a regañadientes y el resentimiento apenas disimulado. Esa noche, mientras fregaba la última olla, el recuerdo de la protección de Silas la envolvía como una manta. No fue la acción en sí, sino la calma absoluta con la que la llevó a cabo. No había ira en él, solo una certeza inquebrantable. Era la certeza de un hombre que conoce su propio centro,
su propio valor, algo que a ella le habían arrebatado hacía mucho tiempo. Y esa certeza desencadenó el recuerdo más doloroso de todos, esta vez con una claridad devastadora. Flashback. Tenía 17 años. Estaba en el pequeño despacho de su padre. El hombre de la sonrisa ancha, cuyo nombre era Alistair, estaba allí. Su padre, demacrado y enfermo en la cama, acababa de morir. Alistair, con una expresión de falsa simpatía, le estaba explicando la situación a su madre. La deuda es considerable, señora, pero tengo una solución. Firme la propiedad a mi nombre y la dejaré vivir aquí como ama de llaves. Podrá quedarse en su hogar. Su madre, rota por el dolor y la confusión, miró a Elara. Elara, joven e ingenua, pero con un instinto que le gritaba que algo estaba terriblemente mal, le suplicó a su madre que no lo hiciera. Él nos está engañando, mamá. Papá nunca habría confiado en él. Pero Alistair fue persuasivo. Niña, ¿qué sabes tú de negocios? ¿Quieres que tu madre y tú acabéis en la calle? Esto es un acto de caridad. Su madre, creyendo que no tenía otra opción, firmó los papeles con mano temblorosa. 2 semanas después, Alistair regresó. Mis planes han cambiado, dijo, sin rastro de simpatía. Mi esposa no quiere a nadie más en la casa. Les dio 24 horas para marcharse. Elara recordó haber empacado sus pocas pertenencias. La mirada vacía en los ojos de su madre. El sonido de la puerta de su propia casa cerrándose detrás de ella para siempre. No fue solo la pérdida de la tierra. Fue la traición. Fue la aniquilación de su fe en la bondad. La prueba de que la decencia era una debilidad que los depredadores explotaban. Su madre murió un año después, de un corazón que, según Elara, simplemente se había rendido. Y Elara se quedó sola, con la creencia tóxica arraigada en su interior, que de alguna manera se lo merecían, que eran débiles, que ella era débil, y que no merecía nada. La cocina del rancho se convirtió en su exilio autoimpuesto, un lugar donde podía ser castigada por un crimen que no cometió, sirviendo a hombres que encarnaban la misma avaricia depredadora que le había costado todo. El agua caliente en la cubeta de fregar se sintió de repente fría en sus manos. Las lágrimas, que había reprimido durante años, finalmente brotaron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia purificadora. Se dio cuenta de que no estaba enojada con Jedediah o con los otros hombres. Estaba furiosa consigo misma por haber creído en la mentira de Alistair, la mentira de que no valía nada. Se apoyó en el fregadero, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, el dolor de una década finalmente saliendo a la superficie. La puerta de la cocina se abrió suavemente. Era Silas. Se quedó en el umbral, sin decir nada, simplemente presenciando su dolor. No se acercó para consolarla. Le dio el espacio para romperse. Su presencia silenciosa era un ancla, no un juicio. Y en ese momento, Elara supo que él también conocía ese tipo de dolor. Lo vio en la forma en que su silencio no era vacío, sino lleno de cosas no dichas, de pérdidas no lloradas. Eran 2 mitades de la misma herida. A la mañana siguiente, el aire había cambiado, no solo en la cocina, sino dentro de la propia Elara. El llanto de la noche anterior la había vaciado, pero también la había limpiado. Por primera vez, se miró en el trozo de espejo roto que tenía clavado en la pared, y no vio a una víctima, sino a una superviviente. Había una nueva claridad en sus ojos. Cuando Silas llegó para el desayuno, sus miradas se encontraron a través de la habitación. Fue un intercambio que duró apenas un segundo, pero que contenía todo un diálogo. Él asintió levemente, un gesto que decía, «Estoy listo si tú lo estás». Ella le devolvió el asentimiento. «Lo estoy». Después de que los otros hombres se marcharan a sus labores, Silas se acercó a ella. Señaló hacia la puerta, luego hacia el este, donde las colinas se elevaban contra el cielo matutino. Era una invitación clara. Quería mostrarle algo lejos de allí. Elara no dudó. Se quitó el delantal manchado, el símbolo de su servidumbre, y lo dobló cuidadosamente sobre el mostrador. Fue un acto final y deliberado. Dejarlo atrás. Salieron al corral.
2 caballos ya estaban ensillados y esperando. Silas la ayudó a montar, su mano firme y segura en su espalda. El contacto ya no la sobresaltaba. Se sentía correcto, natural. Cabalgaron hacia el este, alejándose del rancho. El ritmo constante de los cascos de los caballos sobre la tierra seca era un metrónomo que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. El silencio entre ellos era cómodo, un lenguaje compartido. A medida que se adentraban en el paisaje, el ara sintió que las paredes de su jaula interior se desmoronaban. El vasto y abierto cielo ya no era intimidante, sino liberador. El sol en su piel no era opresivo, sino cálido y vivificante. Observó a Silas cabalgar a su lado. Se movía con el caballo como si fueran una sola criatura, su cuerpo en sintonía con el terreno. Miraba el mundo con una atención que ella empezaba a emular. Notaba el patrón del líquen en una roca, el vuelo de un águila en lo alto, la forma en que el viento movía la hierba alta en olas. Le estaba enseñando a ver de nuevo, no solo con los ojos, sino con todos los sentidos. El viaje duró varias horas. Subieron por laderas rocosas y atravesaron valles polvorientos. El ara, que había pasado años confinada en un espacio de 10 por 10, sintió cómo sus músculos protestaban, pero su espíritu se elevaba. Cada milla que ponían entre ellos y el rancho era una milla que la alejaba de su pasado. Finalmente, llegaron a una meseta elevada que ofrecía una vista panorámica de todo el territorio. Desde allí, el complejo del rancho donde ella había trabajado parecía una miniatura insignificante, un pequeño arañazo en la inmensidad de la tierra. Podía ver el curso del río, las llanuras donde pastaba el ganado, y las montañas distantes que arañaban el cielo. Era un mundo entero, vasto y lleno de una belleza cruda y honesta. Se sentía como estar en la cima del mundo. Silas detuvo su caballo y desmontó. El ara hizo lo mismo, sus piernas temblando por el esfuerzo. Se pararon juntos al borde de la meseta, contemplando la vista. El viento le alborotaba el pelo, arrancándole los mechones de la trenza apretada que se había hecho esa mañana. Se sentía salvaje y libre. «Es hermoso», susurró, las palabras saliendo sin esfuerzo. Era la primera vez que describía algo con esa palabra en años. Silas no respondió, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. La había traído allí no solo para que viera la tierra, sino para que sintiera su propia pequeñez y, paradójicamente, su propia e inmensa capacidad de libertad dentro de ella. Desde la meseta, descendieron a un pequeño valle protegido, un oasis de verde en medio de la tierra ocre. Allí, escondido en un bosquecillo de álamos, había un lugar que el ara no sabía que existía. Era una pequeña granja, modesta, pero construida para durar. Una casa de adobe con un porche robusto, un granero sólido y un pozo de piedra con un cubo y una soga. El lugar estaba vacío, silencioso, pero no abandonado. Se sentía como si estuviera esperando, conteniendo la respiración. Desmontaron y ataron los caballos a un poste. El ara caminó lentamente hacia la casa, pasando la mano por la pared de adobe, sintiendo su textura áspera y fresca. Había un pequeño jardín vallado, cubierto de maleza ahora, pero la tierra parecía oscura y rica. Podía imaginarlo lleno de tomates, maíz y las hierbas aromáticas de su infancia. Se sentía como un eco de un hogar perdido hace mucho tiempo, pero sin el fantasma del dolor. Este lugar se sentía lleno de potencial, de paz. Silas la observaba, permitiéndole absorber el ambiente. Abrió la puerta de la casa, que se abrió con un suave gemido, y le hizo un gesto para que entrara. El interior era espartano, con solo unos pocos muebles básicos cubiertos con sábanas blancas, pero estaba impecablemente limpio. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Había una chimenea de piedra en la sala principal y una cocina que, aunque pequeña, era luminosa y abierta, a un mundo de distancia de la mazmorra en la que había trabajado. El ara se acercó a una ventana y miró hacia afuera, hacia el valle. Era un mundo contenido y perfecto. Se sentía a salvo. Se giró para mirar a Silas, con una pregunta en los ojos.
Él estaba de pie en el centro de la habitación, sus hombros un poco menos tensos que de costumbre, como si él también estuviera en casa. Y entonces, por primera vez, le habló. Su voz, cuando llegó, era más baja y áspera de lo que había imaginado, ronca por el desuso, pero clara y resonante en la silenciosa habitación. Este lugar pertenecía a mi padre, dijo. Elara se quedó inmóvil, sorprendida tanto por el sonido de su voz como por el contenido de sus palabras. Él construyó esta casa con sus propias manos, pero era un hombre tranquilo. Mi hermano mayor, en cambio, era ruidoso, encantador. Convenció a mi padre de que él debería dirigir el rancho, que tenía la visión para hacerlo grande. Hizo una pausa, sus ojos grises perdidos en un recuerdo. Mi hermano amaba el sonido de su propia voz y la compañía de hombres como él. Hombres como Jedediah. Pidió préstamos que no podía pagar. Hizo promesas que no podía cumplir. Vendió parcelas de tierra, esta incluida, para pagar deudas de juego y whisky. Lo perdió todo. Murió hace 5 años, ahogado en deudas y amargura. Silas caminó hacia la ventana, de pie junto a ella, aunque sin mirarla. Yo me quedé. Trabajé como un peón más en mi propia tierra. Nadie se acordaba de quién era. El mudo, el tonto. Me pagaban una miseria, y cada centavo que no necesitaba para pan y frijoles, lo ahorraba. Su voz era un monólogo llano, una declaración de hechos despojada de autocompasión. Compré de nuevo la tierra, pedazo a pedazo, en silencio. El último papel se firmó la semana pasada. Los hombres del rancho, Jedediah, trabajan para mí ahora. Simplemente aún no lo saben. Elara lo miró fijamente, asimilando la enormidad de lo que estaba diciendo. La paciencia, la disciplina, la justicia silenciosa y metódica. Era el acto de desafío más profundo que jamás había presenciado. Elara procesó sus palabras, el impacto resonando a través de ella como la vibración de una campana. La historia de Silas no era solo una historia de pérdida y recuperación, era un reflejo de la suya propia, pero con un final diferente. Donde ella se había rendido a la creencia de que era impotente, él había convertido su impotencia en un arma, su silencio en una estrategia. Él había soportado la humillación, la invisibilidad, no como un castigo, sino como un camuflaje. Había jugado un juego a largo plazo, uno que los hombres ruidosos y miopes como Jedediah nunca podrían haber concebido. La revelación reconfiguró todo su entendimiento de él y de sí misma. Él no la había defendido por piedad, la había defendido porque veía en ella la misma injusticia que había sufrido. Reconoció la herida. La luz del sol que entraba por la ventana parecía más brillante, más intensa. La habitación estaba cargada con el peso de 2 vidas, 2 historias de despojo que ahora convergían en este espacio tranquilo y olvidado. Silas finalmente se giró para mirarla. Su rostro, generalmente una máscara de estoica neutralidad, estaba abierto, vulnerable. Había una pregunta en sus ojos grises, una que iba más allá de la tierra y los títulos de propiedad. «Él te quitó tu tierra», dijo Silas, su voz más suave ahora. Un hombre con una sonrisa fácil y palabras vacías. «Te quitó tu futuro y te hizo creer que no merecías uno». No era una pregunta. Era una afirmación. La había visto. La había entendido de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Elara sintió que un nudo se deshacía en su garganta. Asintió, incapaz de hablar. Él dio un paso más cerca. La distancia entre ellos era ahora de apenas un brazo de longitud. El aire crepitaba con una emoción tácita, una tensión que no era de miedo o conflicto, sino de una profunda y abrumadora conexión. Levantó una mano, no para tocarla, sino en un gesto que abarcaba la habitación, la casa, el valle visible a través de la ventana. Su mirada era intensa, directa, y contenía todo el peso de su viaje silencioso. «Todo esto», dijo, y su voz, aunque tranquila, llenó cada rincón del universo de Elara. «Es tuyo ahora». La frase quedó suspendida entre ellos. No era una oferta de caridad, no era un regalo. Era una restitución, era un acto de equilibrio cósmico,
una oportunidad para enderezar lo que se había torcido hacía tanto tiempo. Le estaba ofreciendo no solo un pedazo de tierra, sino la oportunidad de reclamar la parte de sí misma que le habían robado, su sentido del valor, su derecho a ocupar un espacio en el mundo. El ara lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El mundo entero se redujo a esa habitación, a ese momento, a la elección que tenía ante ella. Su primer instinto, nacido de años de humillación autoimpuesta, fue negarse, decir que no podía, que no lo merecía. La voz de Alistair, la voz de la derrota, susurró en el fondo de su mente, pero luego miró los ojos de Silas, vio su propia fuerza reflejada en ellos, vio la tranquila dignidad que se había ganado a pulso, y se dio cuenta de que él no le estaba ofreciendo algo que no era suyo. Le estaba devolviendo lo que el mundo le debía. El silencio que siguió a las palabras de Silas fue el más profundo de todos. No era un silencio de ausencia, sino uno lleno de significado, de posibilidades, de un futuro que se desplegaba. El ara se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la oferta. Era una llave para la jaula en la que había vivido, una jaula cuyas paredes no eran de madera, sino de dolor y resignación. Podía rechazar la llave, permanecer en la familiar miseria de su cautiverio, o podía tomarla y enfrentarse a la aterradora e ilimitada libertad del cielo abierto. Miró por la ventana, hacia el valle bañado por el sol, vio el jardín cubierto de maleza y, en su mente, ya lo veía florecer. Vio el humo saliendo perezosamente de la chimenea en una fría mañana de invierno. Vio una vida, no una mera existencia. Se giró de nuevo hacia Silas. La pregunta todavía estaba en sus ojos, esperando su respuesta. No era una pregunta impaciente, sino una llena de una fe tranquila en ella. Él creía que ella era capaz de aceptar, capaz de sanar, y su fe en ella encendió una chispa de fe en sí misma. La aceptación no llegó en una avalancha de palabras o lágrimas de gratitud. Fue mucho más silenciosa, mucho más profunda. Fue un cambio sutil en su postura, un enderezamiento de su espalda, una elevación de su barbilla. Fue el desvanecimiento final de la sombra de la víctima en sus ojos, reemplazada por la luz tranquila de la soberanía. Sí, dijo. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en la habitación con la fuerza de un juramento. Un simple sí que desmanteló años de negación. Un sí a la tierra, un sí a un futuro, un sí a sí misma. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Silas, transformando sus rasgos duros en algo cercano a la alegría. Él también asintió, como si su única palabra fuera todo lo que necesitaba oír. Salieron de la casa y se quedaron en el porche, mirando el valle que ahora era de ella. El aire olía a tierra y a promesas. Ya no era el ara, la cocinera de frijoles. Era el ara, la dueña de su propio destino. El viaje de regreso al rancho fue diferente. Cabalgaban uno al lado del otro, no como dos soledades que se cruzan, sino como dos individuos enteros que eligen compartir el mismo camino. Al día siguiente, cuando los vaqueros entraron a desayunar, se encontraron con una escena que no entendieron. El ara no estaba junto a la estufa. Estaba sentada a la cabecera de la larga mesa, en el asiento que siempre había ocupado el capataz, y Silas estaba de pie a su lado. No hubo gritos ni amenazas. Silas simplemente habló, su voz tranquila pero inquebrantable, explicando el nuevo orden de las cosas. La tierra era suya, y la mujer a la que habían despreciado era ahora la dueña de esa tierra. La olla de frijoles seguía en la estufa, caliente y lista, pero ya no era un símbolo de servidumbre. Ahora era solo comida. Y el ara, sentada con la espalda recta, observando el amanecer a través de su ventana, supo que nunca más volvería a servir la porción quemada.